Como parte de un trabajo académico, se me ha pedido analizar la sentencia signada con el número 11-18, emitida por la Corte Constitucional, que trata del matrimonio igualitario. Para un mejor entendimiento trataré de contextualizar el tema en mención. En ese sentido, los hechos que precedieron para que la Corte Constitucional conozca este asunto son los siguientes. En primer lugar, una pareja del mismo sexo acude a la Dirección de Registro Civil en la provincia de Pichincha y solicita que se celebre y se inscriba el matrimonio en la Dirección del Registro Civil. Ante esto, la institución en mención, alegando que el ordenamiento jurídico interno del Ecuador solo reconoce el matrimonio o inscribe y celebra el matrimonio entre parejas de diferentes sexos, es decir, entre hombre y mujer, niega esta solicitud de matrimonio. Ante esta situación, esta pareja, que hoy podemos denominar los accionantes, proponen una acción de protección que recae ante el juez de la unidad judicial del Distrito Metropolitano de Quito, alegando que se ha vulnerado algunos derechos, principalmente el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la protección de la familia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la seguridad jurídica. Además, solicitan que se aplique la opinión consultiva 24/17 emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primera instancia, podemos decirlo así, el juez resuelve que no se ha vulnerado ningún derecho ante la negativa del registro civil. Ante esto, los accionantes proponen el recurso de apelación, que el recurso de apelación recayó ante el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha. Dicho tribunal suspende el procedimiento de acción de protección y, bajo la figura que está permitida en el ordenamiento jurídico del Ecuador, que se denomina consulta de norma, eleva a consulta a la Corte Constitucional. Es de esta manera como llega el proceso a conocimiento de la Corte Constitucional del Ecuador, la misma que, para resolver el problema jurídico del matrimonio entre parejas del mismo sexo, se plantea algunos problemas jurídicos, entre ellos los siguientes. La opinión consultiva 24/17 es un instrumento internacional de derechos humanos, conforme lo reconoce la Constitución, de directa e inmediata aplicable en el Ecuador. La Corte Constitucional, después del análisis correspondiente, indica que el valor jurídico que tienen los instrumentos internacionales de derechos humanos están claramente establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en los diferentes artículos que en ella misma se estipula. Artículo 417, artículo 426 y artículo 11, numeral 7. Los mismos que de manera resumida se puede entender de la siguiente manera. El artículo 417 nos establece una cláusula abierta, conocida como cláusula abierta, la misma que tiene como objetivo fundamental garantizar los derechos humanos sean aplicables en el contexto cambiante y los estados partes están obligados a cumplirlos y a tomar las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos, independientemente de dónde se encuentren estos derechos, ya sea en la Constitución o en instrumentos internacionales. Ahora bien, el artículo 426, de manera concreta, se puede decir que establece que los derechos humanos que sean favorables son de directa e inmediata aplicación. De la misma manera, el artículo 11, numeral 7, que es conocido como el bloque de constitucionalidad o conocido por los doctrinarios como fuente de los derechos, está establecido lo siguiente: que los derechos de las personas o de los seres humanos no son solo los que están establecidos en la Constitución o plasmados en la Constitución, sino también los que están reconocidos en instrumentos internacionales, como también los derechos que vayan a favor de la dignidad del ser humano. Por lo tanto, concluye que los derechos y garantías reconocidos en la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del conocido bloque de constitucionalidad
que está claramente determinado en el artículo anteriormente dirigido o mencionado, artículo 11, numeral 7. Los mismos que tienen la misma jerarquía constitucional y son de directa e inmediata aplicación. El segundo problema jurídico para resolver el caso en concreto que se hace en la Corte Constitucional es plantear el siguiente problema jurídico en base a una pregunta, que es la siguiente. El contenido de la opinión consultiva 24/17, que reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, es contrario al artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que el matrimonio es entre hombre y una mujer. Para resolver este problema planteado, la Corte Constitucional acude a muchos métodos de interpretación e indica que desde el método de interpretación literal, tanto de la Constitución de la República como de la más norma interna del Ecuador, donde indica que está reconocido expresamente el matrimonio heterosexual. Indica que al utilizar este método de interpretación es algo restrictivo y que excluye la interpretación de otras normas jurídicas y de otra forma de ver y de otra perspectiva la norma. La Corte determina que al realizar o utilizar los métodos de interpretación evolutivos, sistemáticos y más favorables a los derechos, determina que el matrimonio de parejas heterosexual reconocido en la Constitución se complementa con el matrimonio igualitario. Por lo tanto, indica que no hay contradicción entre la opinión consultiva 24/17 con el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, la Corte Constitucional indica que el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la familia en sus diversos tipos. Se puede entender que los diversos tipos de familia están o gozan de protección del Estado. Y estas familias pueden ser familias ampliadas, familias transnacionales, familias homosexuales y demás familias que puedan existir en la sociedad. De lo expuesto, se entiende que la Constitución de la República del Ecuador se aleja de la concepción tradicional y única de familia. En conclusión, realizar la interpretación restrictiva de la norma constitucional, en este caso concreto el artículo 67, de forma literal y aislada, es contraria a la norma suprema. Gracias.